a Cristian detenido. Pues así fue la defensa, eso ocurrió. Y agradezco a Juan Carlos Gutiérrez que esté con nosotros ahora aquí en el estudio de Milenio para hablar sobre este tema, y por supuesto a María Eugenia Padilla. Ella es madre de Cristian Telles Padilla, desaparecido en el 2010. María Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. María Eugenia, escuchamos pues testimonios muy fuertes y desgarradores en la mañana en relación a la desaparición de Cristian. Platíquenos qué sucedió, por qué él estaba en Veracruz y quiénes lo desaparecieron. Bueno, lo que pasa es que mi hijo estaba radicando en Veracruz porque vivía ahí con su pareja. Ella allá tenía su trabajo y se trasladaron de la Ciudad de México para allá. ¿Ustedes, sus padres, son de la Ciudad de México? Sí. Ajá. Los padres de ella son de Guerrero. Pero, bueno, yo soy madre de Cristian y nosotros somos de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, a él se le llevó la Policía Intermunicipal de Poza Rica. Lo detuvieron sin ningún cargo, sin ninguna acusación, y pues tampoco lo llevaron a las instalaciones de la Policía Intermunicipal, nunca lo localizamos. O sea, a partir de ese momento ya nunca supimos de él. ¿Qué pasó en ese inter? ¿Se comunicaron con usted? ¿Cómo supo que Cristian no estaba? Lo que pasa es que mi hijo estaba yendo a la escuela, estaba cursando el 15 semestre de Ingeniería Industrial y iban a tener un evento, pero necesitaba el carro. El carro estaba fallando y lo llevaron al mecánico eléctrico. Entonces ella iba en su camioneta y mi hijo iba en su carro. Entonces ella nos dice que iban sobre el Boulevard Ruiz Cortines en un crucero. Él alcanza a pasar, pero a ella la detiene un alto. Ella percibe una camioneta blanca tipo Lobo, una pick-up patrulla y una tipo sedán. Ella creyó que era una persecución, pero ellos se pasan el alto, ¿no? Dice ella que al pasar junto de mi hijo, la camioneta blanca se sigue. Pero entonces las patrullas ya no siguieron a la blanca, sino que interceptaron, la pick-up se puso al frente y la tipo sedán se puso atrás. Posteriormente bajan a mi hijo del carro, lo amagan, lo recargan sobre el carro, apuntando con sus armas largas, le ponen sus manos atrás y lo suben a la batea de la pick-up boca abajo. Entonces, pues ella sigue, tiene contacto con los policías, identifica a algunos policías, pregunta que a dónde los llevan y dice ella que el policía Pablo García García nada más le hizo así y ella pensó que le iba a decir después. Pero a la hora de que se desaparecen, se van y nunca los alcanza. Los busca, ya no los encuentra. Ella quiere reportar pues el hecho en las instalaciones de la policía de Veracruz, pero no le quieren tomar la denuncia, ni siquiera le ayudan para hacer una búsqueda inmediata. Digo, porque pues a lo mejor en ese momento hubieran recuperado pues las patrullas, agarrar a los policías y dónde está mi hijo. Ella es la que nos avisa, ella es la que habla por teléfono y nosotros nos trasladamos. A mi hijo se lo llevaron más o menos, lo que ya nos dice, 3:30 de la tarde, entre 3 y 3:30 de la tarde. ¿Y cuando llegan ustedes, no está, no les dan razón? No, porque nosotros llegamos como a las 2:30 de la madrugada y volvimos a ir a las instalaciones de la PGJ y tampoco nos toman la denuncia. Nosotros vamos a las instalaciones de la Policía Intermunicipal y tampoco nos dan
una respuesta. Entonces ahí dice que con el que nos tenemos que contactar es con Juan Carlos Novoa, que en ese momento era el coordinador de ahí, pero nunca lo encontramos. Nunca lo encontramos. Al otro día quien nos atendió fue Javier Mercado. ¿Y cómo nos atendió mal? Nos atendió muy mal, nos trató mal, no nos quería mostrar, más bien no nos mostró ni la lista de los detenidos que tenía. Mi hermano logró que lo pasaran a ver a los detenidos, pero no, finalmente no. ¿Qué les decía? Pues que no podía mostrarnos la lista porque teníamos que hablar con el jurídico. Él pidió un álbum de fotografías para que su esposa de mi hijo pues identificara a los policías, y también dijeron que teníamos que ir con un jurídico, pero ese jurídico no estaba, y entonces mi hermano preguntó ¿cuándo va a estar ese jurídico? Y le dije, no sabemos, ¿no? Y de ahí empieza uno a andar complicado, difícil, y se deduce de esa manera porque llegan hasta la ONU. Juan Carlos, ¿en qué momento hacen contacto con los familiares y por qué se tienen que llegar a instancias internacionales para que se resuelva este caso? Sí, muchas gracias, Elisa. Gracias por la invitación. Como menciona María Eugenia, este es el drama que tienen más de 40,000 personas en México. El tema de las autoridades que no realizan sus funciones, y nosotros nos encontramos desde Ideas a María Eugenia hace 5 años y empezamos a trabajar con ella en la documentación y en la denuncia de estos casos. Nos dimos cuenta que ya no había nada que hacer en México. ¿Por qué? Porque estaban agotadas todas las vías, porque habíamos presentado recursos de amparo para la búsqueda, porque exigíamos a la Fiscalía de Veracruz que realizara las acciones de investigación y a la Fiscalía General de la República en su momento, y nos dimos cuenta de un patrón de corrupción, impunidad y vinculación de la delincuencia organizada con los policías que cometieron la desaparición de Cristian Telles. Veíamos lo que comentabas en la mañana, en donde expones lo que la propia Cancillería a través de sus abogados indicaron ya en este juicio internacional, y es increíble la defensa que realizan diciendo que los policías dicen que no fueron, pero además algunos de los policías, comentabas en la mañana, Juan Carlos, ¿ya han sido acusados por delincuencia organizada? Sí, efectivamente, Elisa, este caso refleja la participación de policías que posteriormente están señalados y condenados, procesados por vínculos con la delincuencia organizada. Muchos de ellos mandos importantes en ese momento, hace 10 años, de la Policía de Veracruz. Sí. ¿Por qué es importante esta sentencia? Es una decisión histórica, es la primera decisión de las Naciones Unidas en un caso individual contra México. Es una decisión por desaparición forzada, donde se le está diciendo al Estado mexicano sus agentes desaparecieron forzadamente a Cristian y usted tiene que responder. Es muy importante porque ya tenemos una sentencia de la Corte Interamericana en el sistema de la OEA y ahora tenemos la sentencia de Cristian en el sistema de Naciones Unidas. Entonces es importante porque el comité establece que se violó el pacto de derechos civiles y políticos. Ahora, esta resolución es vinculatoria. Completamente vinculatoria, porque está fundada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, no es opcional. El Estado mexicano tiene que reaccionar y acatar lo que ahí se dice. Exactamente, es un tratado internacional y es obligatoria y vinculante. ¿Y qué tiene que hacer? Tenemos que, se tiene que pronunciar y estamos esperando que la Cancillería asuma desde hace algunos días que efectivamente va a cumplir la sentencia y que el Ejecutivo Federal convoque a las mesas de diálogo y de trabajo, y le pedimos al secretario Encinas que nos convocara y nos llamara para sentarnos a trabajar. Bueno, hace unos momentos tuvimos contacto precisamente con la Secretaría de Gobernación, con el subsecretario, y nos indicaron que su respuesta es positiva en relación a esas mesas de trabajo, y bueno, de hecho había un representante de la propia Secretaría hoy en la mañana. Sin embargo, de la Cancillería no se tiene respuesta alguna. No hubo representantes en la mañana en la conferencia de prensa
Y lo que nos decían o indicaban a las personas que contactaron aquí por parte de Milenio es que primero tenía que hacer alguna declaración el Senado al respecto, antes de ellos pronunciarse. ¿Hay algo así? No, en lo absoluto. O a lo mejor la persona que respondió por parte de la Cancillería no tenía claro de qué trata. Debe haber una confusión. Creo que están confundiendo la aceptación de competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas con el cumplimiento de esta decisión. Para nada tiene que participar el Senado. México ya aceptó la competencia y México litigó el caso. La Dirección de Casos de la Cancillería fue quien realizó las respuestas cuestionando a la esposa de Cristian, que como María Eugenia menciona fue la testigo presencial de los hechos, y diciendo que estaba faltando a la verdad. Hablas de corrupción, de colusión, de este modus operandi que ha permitido la impunidad en nuestro país e incluso ya autoridades pues vinculadas a crimen organizado. Vemos que algunos de los policías incluso ya con sentencia por lo que nos comentas, pero también uno de los temas eje de toda esta historia de drama humano que ha vivido México es la revictimización y es criminalizar a las víctimas. ¿Qué sucedió en este caso, María Eugenia? Usted comentaba que además ustedes fueron amenazados como familiares, pero ¿qué decían las autoridades también de su hijo, de su pareja? ¿Qué pasó? Pues lo que sucede es que cuando logramos que nos tomaran la denuncia, como que todo fue manejado, ¿no? Querían inducir la declaración de ella. Incluso en Veracruz se hizo un retrato hablado. Se supone que iba a ir un especialista para hacer ese retrato, pero fue un perito de todología, perdón la expresión, pero fue el que llegó, le tomó fotografías al carro, de entre 3 y 4 fotografías. Por el otro lado no le quiso tomar el dactilar porque decía que el carro tenía mucho polvo. Y a ustedes, nos decías en la mañana, los han amenazado. Sí, porque a la hora de que va uno, le dicen a uno que mejor se vaya uno. Porque ahí lo único que puede suceder es que lo pueden matar a uno o lo pueden desaparecer igual. Entonces, esas son amenazas fuertes. El perito incluso también me dijo, ustedes son del Distrito Federal, ¿verdad? Yo le dije sí. Pues entonces mejor váyase. Porque aquí lo único que va a pasar es que le va a suceder algo y no va a hacer nada. Mejor váyase a México, haga ruido, mucho ruido, porque si no, no le van a entregar a su hijo. Bueno, hablando de ruido, mucho ruido, pues estamos en un momento muy importante y parte de la resolución indica la publicación o la difusión de la propia sentencia. Juan Carlos, nada más brevemente para concluir, ¿cuál sería el mensaje a las autoridades y a la sociedad mexicana en relación a lo que acaba de determinar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Nosotros hacemos un llamado a que el presidente Andrés Manuel honre su palabra en el sentido de comprometerse a encontrar y a buscar y garantizar la justicia. Creemos que este gobierno debe cumplir esta sentencia sin escatimar esfuerzos y garantizar que abra un camino para las mamás que están buscando a sus hijos. Pues muchísimas gracias. Y gracias por el esfuerzo de las madres, de los familiares y por supuesto de los defensores de derechos humanos que han tenido que acudir a las instancias internacionales para empezar a conocer un poco más de lo que ha sucedido en México y a tratar de encontrar la justicia que se ha buscado desde hace ya casi una década. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa y volvemos.